Hola, yo soy Oscar Quirós y esto es Humanidad 2.0. Este es el podcast que desafía el status quo de las acciones y las decisiones que tomamos como sociedad, a través de una plática casual con expertos y especialistas en temas como ciencia, ética, bioética, genética, medicina, derechos humanos, psicología y más. Bienvenidos a nuestra evolución y a este viaje hacia la versión de la Humanidad 2.0. ¿Puede una máquina decidir quién vive y quién muere en un hospital que está saturado? ¿O reemplazar el cuidado humano de un adulto mayor con la promesa de que va a ser muy eficiente? Hoy la inteligencia artificial no solo está ayudando a escribir textos o resolver algunas tareas de la escuela, también está entrando en quirófanos, consultorios y hasta en nuestras aseguradoras. Y con ello se abren estas preguntas que creo que no podemos seguir evitando. En este episodio de Humanidad 2.0 vamos a explorar la frontera entre la tecnología y lo humano. Los dilemas bioéticos que surgen cuando algoritmos, robots o estos sistemas de inteligencia artificial empiezan a tomar las decisiones que antes eran exclusivamente nuestras, del ser humano. Para ello tengo como invitada a la doctora Mariely de los Ríos, quien es doctora en filosofía por la Ibero, maestra en bioética por la Universidad de Anáhuac, profesora, investigadora, miembro de la American Society for Bioethics and Humanities y una de las voces más reconocidas en México sobre ética y salud. Con Mariely hablaremos de los diagnósticos hechos por estos algoritmos, de robots que ya participan en cirugías, de desigualdades que la tecnología está profundizando cada vez más y de saber y entender si una máquina puede o no cuidar verdaderamente a alguien. También reflexionaremos sobre lo que está en juego cuando hablamos de transhumanismo y sobre por qué la tecnología nunca llega a ser completamente neutral. Si alguna vez te has preguntado quién debe de marcar los límites del poder en la inteligencia artificial, este episodio es para ti. Sin más, los dejo entonces con mi conversación con la doctora Mariely de los Ríos. Mariely, ¿cómo estás? Bienvenida a Humanidad 2.0. Qué gusto tenerte otra vez. Eres la primera invitada que viene por segunda ocasión al Pues qué podcast. honor. Gracias, Oscar. No, pues muy contenta nuevamente de estar con ustedes, muy contenta con Humanidad 2.0, con todo el equipo que hay detrás y feliz de compartir en esta ocasión un tema que a ver si no me metes en problemas con las preguntas. Vamos a ver. Nada que no sepas, Mariely. ¿Nos quieres platicar un poquito del libro que acabas de sacar? Sí, gracias, Oscar. Bueno, pues así como que acabo, ¿no? La verdad es que salió hace algunos meses, pero este librito, Bioética e Inteligencia Artificial, lo hacemos un doctor en filosofía y en teología de la Ibero, el doctor José Sols, y una servidora, y lo hacemos el año pasado con mucha inquietud, pues un poco de introducir el tema de inteligencia artificial en un lenguaje no científico, pero al mismo tiempo de analizar cuáles son los desafíos éticos a los que nos está invitando la inteligencia artificial, porque la realidad es que ya la tenemos incorporada en nuestra vida, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, pero tampoco nos estamos dando cuenta muchas veces de lo que hay detrás, de los retos éticos y de las consideraciones éticas al momento de usarla, ¿no? Entonces lo hacemos con esa intención. Este libro está editado por Editorial San Pablo y por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Ya está por llegar a México, porque también hemos tenido ahí unos problemas, pero ya está por llegar a México, y me parece que abordar estas reflexiones éticas y bioéticas de la inteligencia artificial es lo que nos toca hacer el día de hoy. No solo usar la inteligencia artificial, sino también analizarla con un sentido crítico y sobre todo para orientarla a un propósito de bien, ¿no? ¿Hubo algún caso o algún ejemplo concreto en el que tú la estabas usando, que te enteraste, que dijiste como hay que hacer un análisis o una reflexión ética sobre esto, y digo sobre todo que te llevara a escribir un libro sobre el tema? Sí, mira, yo creo que varios y muchos coincidirán conmigo porque son aplicaciones que usamos a diario, ¿no? O sea, que va desde el tema, por ejemplo, del ChatGPT, el uso del ChatGPT, que a los académicos la verdad es que nos ha caído un tanto mal que ChatGPT esté ahí presente. De pronto ves que un artículo de investigación alguien lo hace con mucha facilidad usando ChatGPT y uno dice, bueno, pero ¿y esa información es verídica o no? ¿De dónde la sacaron? ¿Cómo lo están utilizando? ¿Para qué lo están utilizando? Pero también, pues muchas cuestiones que, repito, con las que convivimos, desde temas de reconocimiento facial, que ahora los teléfonos celulares ya también te están pidiendo
haciendo para desbloquearlos, y esa información de tus datos biométricos, pues la pregunta es a dónde se está yendo, ¿no? ¿Quién la tiene? ¿Cómo la están resguardando? Porque al final del día, estos grandes almacenadores de datos, pues también son vulnerables, ¿no? Y yo creo que hay cuestiones también en el ámbito de la salud que creo que son muy importantes, y por eso un libro no solo de ética en inteligencia artificial, sino de bioética, ¿no? Que van desde los sensores, por ejemplo, de glucosa en los pacientes diabéticos, que obtienen datos y que a su vez están conectados con las bombas de insulina y le indican cuántas unidades, y uno se pregunta si alguien hackeara esos sistemas y diera una instrucción contraria, en vez de poner 5 unidades de insulina, pusiera 20 unidades de insulina con un fin específico de acabar con esa población. Y no es aparente, o sea, podría sonar a ciencia ficción, pero es que es real, porque al final esos datos no están del todo protegidos. Entonces creo que de ahí vienen ciertas inquietudes que el doctor José Sols y yo tuvimos para poder redactar este libro, ¿no? Ya. Qué interesante. Oye, y a ver, ahorita mencionas como que esta parte de que está muy presente en nuestro día a día, que analiza como datos biométricos y tal, y justamente en China ya hay, creo que varias fábricas, ¿no?, que analizan los datos biométricos de los empleados, ¿no?, de los trabajadores que están ahí, y pueden evaluar, creo que estado emocional y pues horas efectivas de trabajo y tal. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que es...? Y no solo eso, pueden evaluar un montón de cosas. Mira, esto es algo que en la literatura, en varios sociólogos ya ha aparecido, con el nombre de capitalismo de vigilancia, ¿no? Que son estos dispositivos en donde tienen lectura de reconocimiento facial, que están en lugares públicos, aeropuertos, centros comerciales, pero también, por ejemplo, escuelas y universidades, y van reconociendo efectivamente estados emocionales, si no te está gustando la clase, si te está gustando, pero van más allá de eso, porque tienen identificados ciertos parámetros que pueden clasificar desde una clasificación social de personas con que se dedican a ciertas profesiones o que tienen ciertos recursos económicos, hasta una clasificación de personas con antecedentes criminales. Y el problema no es que lo tengan, sino el problema es para qué o cuál es el uso que le están dando, ¿no? Hay también unos avances muy importantes en China y en Estados Unidos, están empezando a llegar a México, en donde estos mismos sistemas de reconocimiento que pueden detectar lo que tú decías, estos estados emocionales, también pueden detectar tu patrón de pensamiento, también pueden detectar cómo es que tú captas la realidad y la procesas y qué respuesta das ante eso. Entonces, tú imagínate que esto se usa para los trabajos, por ejemplo, ¿no? Para una empresa. Y al momento de la entrevista ya tienen de ti todo. Ya tienen toda tu información y con base en cómo piensas, cómo procesas la realidad y cómo vas a actuar en consecuencia, te contratan o no te contratan. Entonces, no solo estamos hablando de un control que en algunos países también, como China, puede darse, de un capitalismo extremo de vigilancia, pero también estamos hablando de una inteligencia artificial en el día a día, donde las personas, la mayoría de nosotros, no estamos dando nuestro consentimiento informado para que obtengan nuestros datos. Y esos datos, pues, no precisamente tendrán usos de avance de la ciencia y de la técnica, que sería lo deseable y lo ideal, ¿no? Pero cuestionar esos usos, qué estamos haciendo y si tienen o no derecho, por ejemplo, las empresas a conocer tu paradigma de pensamiento, porque una vez que lo conocen también lo pueden manipular, ¿no? Y esa es la parte en donde tenemos cosas bioéticas o principios bioéticos muy importantes, la autonomía, ¿no?, la toma de decisiones, el consentimiento informado del que ya hablé, ¿no? Yo creo que el problema no es la inteligencia artificial, sino el uso de la inteligencia artificial. De acuerdo. Ahorita que decías eso, me vino luego a la mente el caso muy famoso que creo que se llamaban Ancestry, algo así, que era el DNA test que te hacías con saliva y que mandabas y que te decían como tus antecedentes de historia, ¿no? Que si venías de tal parte de África o de Asia y así, y resultó que era un fraude, ¿no? ¿Qué opinas, ¿no?, de toda esta información que se liqueó y que justamente, pues al final, pues es una información que una aseguradora podría tener y a lo mejor decirte, oye, sí te aseguro de todo, pero de diabetes no, y así ya se cubre más. Es que justamente, ¿no? Ese es el problema con la inteligencia artificial, que puede ser usada para bien o puede ser usada para algo malo, ¿no? Yo creo que estos datos
tenemos un problema y es algo que establecen todas las regulaciones que tenemos de inteligencia artificial a nivel internacional que hemos tenido. Pues eso es un problema que está ahí presente. Dentro de todas las declaraciones aparece el tema de la protección de los datos que se obtienen a través de sistemas de inteligencia artificial. Y estos datos, pues también, además de ser almacenados a su vez en dispositivos mucho más grandes que ocupan mayor espacio, porque también ocupan mayor energía, porque hay una relación ahí también entre inteligencia artificial y consumo de energía, cuidado del medio ambiente, etcétera. Además de ser manipulables, pues son peligrosos para un tema de libertad humana, ¿no? Para un tema de toma de decisiones responsable y libre por parte de las personas. Entonces, a mí me parece que sí fue pues un tanto engañoso, que a lo mejor tenía una buena intención, pero que ahora esos datos ya fueron hackeados por, como bien dijiste, aseguradoras, trabajos, nuevamente, ¿no? El tema, y ya eso implica una selección automática de quiénes sí y quiénes no. Van a entrar unos y van a quedar fuera otros. Sí, qué fuerte. En tu libro centras mucha de tu investigación y de tu reflexión en torno a como el sector salud, ¿no? Me gustaría que nos dijeras desde la bioética hasta qué punto crees que es aceptable tal vez que la inteligencia artificial participe en estas decisiones médicas, como puede ser un diagnóstico o un tratamiento. Mira, yo creo que vamos tarde en la pregunta, o sea, es decir, la inteligencia artificial en salud ya es uno de los campos en donde más ha avanzado la inteligencia artificial y los logros han sido grandísimos, ¿no? Pero tenemos registros desde los años 60 de sistemas en donde los mismos médicos alimentaban a un programa de inteligencia artificial y a través de la introducción de los signos y los síntomas de los pacientes, el mismo sistema corría una identificación de la enfermedad que el paciente tenía. Entonces, eso ya está desde los años 60, pero de ahí tenemos aplicaciones muy prácticas hoy en día, por ejemplo en radiología, en la detección de patrones de imágenes que pueden tener alguna anomalía, ¿no? Que a lo mejor no sabemos cuál es, pero que ya te detectan que hay un patrón anómalo ahí. En patología, en los estudios clínicos de laboratorio, cuando te salen cifras fuera de rango y el procesamiento de cuáles enfermedades podrían estar refiriendo esas cifras fuera de rango, tenemos pues muchos avances. Claro, a ver, aquí la pregunta o lo que habría que considerar es pues el justo medio aristotélico, ¿no? O sea, ni totalmente la máquina me va a dar la respuesta o la inteligencia artificial me va a dar la respuesta al grado que puede sustituir el diagnóstico clínico de un médico, y el médico actualmente se ahorra mucho tiempo y mucha precisión al momento de hacer diagnósticos si se apoya en un sistema de inteligencia artificial. Entonces, ahí es en donde hay que ponderar que la inteligencia artificial tiene beneficios muy grandes, pero también tiene ciertas implicaciones que habría que pensar, o por lo menos crear mecanismos para mitigar estos riesgos, dentro de los cuales está, por supuesto, siempre la preocupación sobre si las máquinas nos van a sustituir algún día, ¿no? Sí. De hecho, hay robots, ¿no? Hay uno que investigué por ahí que se llama Da Vinci, que ya ayuda como en muchas cirugías, ¿no? En todo el mundo. Y creo que con esto viene mucho la pregunta de qué pasa si se comete un error, ¿no? ¿De quién sería tal vez culpa? ¿Sería culpa del cirujano, del hospital, de los que hicieron la máquina, del que programó la máquina? Ya sabes, o sea, como que ¿a quién se la adjudica? Es un problema muy grande el que refieres y que todavía no tenemos solución, pero que también ha sido planteado por las diversas regulaciones que sí tenemos, ¿no? O sea, al final, un error médico, pero también, por ejemplo, un error en la industria automovilística, con estos coches que se manejan solos, ¿no? ¿De quién es la culpa? Y aquí se abre un abanico muy grande, porque puede ser desde el que la diseña, el que la ensambla, el que la programa, el que la vende, el que la compra, el que la usa, ¿no? Etcétera. Y tenemos muchos personajes involucrados. Sabemos desde la filosofía pues que solamente es sujeto de responsabilidad la persona que libremente interactúa y que libremente pues puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, definitivamente atribuirle responsabilidad a una máquina, a un robot, no es algo
viable siquiera, porque ni siquiera sería posible hablar de responsabilidad en una máquina. Pero sí podemos atribuirle responsabilidad a la persona que introduce los datos, por ejemplo, ¿no? O a ti que la usas, ¿no? Y es muy curioso el tema del Da Vinci, porque si bien no he encontrado yo ningún estudio científico al respecto, en encuestas que se han hecho así a pie de calle a ciudadanos o a pacientes en un hospital, se les pregunta, a ver, si tú te tienes que operar y tienes la posibilidad de que un robot como Da Vinci te opere y tienes la posibilidad de que un cirujano te opere, ¿con cuál de los dos te irías? En la sala del Da Vinci nada más está el Da Vinci y en el cirujano pues está todo el equipo del cirujano, ¿no? Y la gente sigue respondiendo que se iría con el cirujano. Entonces, yo creo que ahí es algo curioso porque tenemos una fascinación por la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo le tenemos todavía cierto temor, porque lo cierto es que la inteligencia artificial se equivoca también, ¿no? Y tenemos muchos sesgos y tenemos muchas resultados erróneos, falsos positivos, etcétera, que la máquina lo va a detectar, pero que si no está respaldado por un diagnóstico clínico de un médico, pues es muy fácil caer en el error. Sí. Y que tal vez llegará un momento en el que sí pase, ¿no? Creo que justamente pasa con el piloto automático el de Tesla ahorita, de que sí, creo que sí hay un estudio de que de todos los kilómetros recorridos por piloto automático, hay menos accidentes que cuando lo maneja un humano. Ah, sí, no sabía eso. Entonces, digo, a ver, son muchísimos años, o sea, llevan desarrollándolo 25 años, ¿no? O probablemente más. Pero al final creo que un poco es así ya, siempre con la retroalimentación, porque eso se logra gracias a la retroalimentación del ser humano y de los usuarios. Pero también, por ejemplo, habría que ver en esos estudios, ¿no? O sea, repito, no es algo para deslumbrarnos la inteligencia artificial, pero tampoco es algo para salir corriendo de ella, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en estos estudios, ¿no? ¿En dónde se están haciendo estos estudios? Puede ser, en carretera, en ciudad. En Suecia, donde todo está perfecto. Si vienen a México, puede que la cosa sea un poco distinta, ¿no? Sí. Entonces, claro, no tomemos estos datos aislados, siempre interpretémoslos a la luz de los contextos culturales, sociales, etcétera. Y yo creo que sí, a ver, la inteligencia artificial tiene cosas muy buenas y se va perfeccionando y se va a ir perfeccionando a grados que ni tú ni yo nos estamos imaginando en este momento. Y la idea no es sacarla de la jugada y vivir sin inteligencia artificial. La idea es incorporarla éticamente, disminuyendo los riesgos que puede implicar y aprovecharla para lo que sí puede ser aprovechable, ¿no? De acuerdo. Hablando de culturas y diferentes sociedades, justo estaba viendo que en Japón existen como robots cuidadores de adultos mayores, ¿no? ¿Qué crees que pierde o tal vez gana la sociedad al reemplazar al ser humano, o sea, el cuidado del ser humano por máquinas? Que quiero hacer un paréntesis, lo que yo pienso es que sí va a llegar algún momento en el que, y digo, por la pirámide de población que estamos pasando, sí, va a haber muchos viejitos y ya no va a haber suficientes personas jóvenes para cuidar a todos esos viejitos, entonces sí va a haber máquinas implicadas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué crees que se pierde? Yo creo que, a ver, ganamos muchas cosas y perdemos otras, repito, y el acento no está ni en lo que ganamos ni en lo que perdemos, sino en el justo medio. El Papa Francisco decía que una sociedad se caracteriza por cómo cuida a sus adultos mayores, ¿no? O sea, decía que quieres conocer a una sociedad, conoce cómo cuidan a sus adultos mayores, ¿no? Y esta parte humana de empatía, que por cierto también está presente en el área de las ciencias de la salud, en los médicos, ¿no? Esta parte de empatía, de honestidad, de trato humano, jamás la vamos a encontrar en una máquina. Pero sin embargo, la automatización de tareas que pueden hacerse por una máquina sin que eso implique la sustitución del trato humano, a mí me parece que es algo muy bondadoso y que pueden hacer tareas, porque recordemos, la inteligencia artificial emula la inteligencia humana, ¿no? No es inteligencia humana, de hecho hay toda una controversia ahí por haberle puesto inteligencia a algo que es artificial, pero jamás sustituye
todo esto que todo lo que la persona en sí misma tiene, que va más allá de lo que realiza con su cuerpo, y que es el ámbito de la espiritualidad, ¿no? El ámbito de las relaciones sociales, el ámbito del amor, de la caridad, de la construcción de justicia, etcétera. Y eso no lo vamos a poder encontrar en una máquina. Entonces, cuando sustituimos el cuidado de los adultos mayores solamente con máquinas, me parece que estamos perdiendo más de lo que podríamos estar ganando, porque por muy entrenada que esté la máquina, jamás va a poder sustituir una conversación con otra persona, por ejemplo, ¿no? Ya. Hay una estadística que me llamó mucho la atención, que decía que el 80% de las inteligencias artificiales entrenadas con datos médicos provenían de personas, y esto sí lo encontré, de personas de tez blanca, de clase media en Estados Unidos, ¿no? O creo que esto venía en tu libro, no sé. Sí, en el libro hablamos de los sesgos algorítmicos. Correcto. Sí. Esa estadística en concreto me llamó muchísimo la atención y quería preguntarte si crees que la inteligencia artificial está como creando algún tipo de desigualdad, ¿no? Y lo llamarías Yo así. creo que ese es otro de los desafíos éticos que la inteligencia artificial nos está proponiendo. Acá el doctor José Sols y yo hablamos de ese tema. Yo creo que a estas alturas han ido disminuyendo los márgenes de equivocación por sesgos algorítmicos de los sistemas, pero aún así siguen siendo un problema. ¿Por qué? Porque falta diversidad en los datos que se le están introduciendo a los sistemas de inteligencia artificial. Obviamente por las desigualdades existentes previas a cualquier desarrollo científico o tecnológico, desigualdades sociales, desigualdades culturales, desigualdades económicas entre un país y otro, y evidentemente los países que primero empezaron pues son los países que llevan ventaja y son los países de los que tenemos la mayor cantidad de datos, y esos países no solamente hablo de países, hablo de etnias, ¿no? Hablo de grupos lingüísticos, hablo de sexo mujer, sexo hombre, ¿no? Y que son de los que se ha obtenido información porque son los más visibles o porque llevan una carrera ya en un tiempo de carrera en el desarrollo de inteligencia artificial. Pero el tema de los sesgos, Oscar, es un tema muy preocupante. O sea, repito, hay estrategias ya actualmente para mitigar esos sesgos, pero es un tema muy preocupante, repito nuevamente, porque la inteligencia artificial puede equivocarse a partir de la no diversidad en los datos que se le introducen, ¿no? O la mayor cantidad de datos de un cierto grupo y la menor cantidad de otro grupo, pues evidentemente va a estar más familiarizada con los que tenga mayoría, ¿no? Y va a seguir haciendo esto. Y en Estados Unidos es un problema esto que comentas, porque efectivamente los datos están de raza aria, de etnia tez blanca, que hablan inglés, que tienen un cierto... Pero, por ejemplo, ha habido hospitales, si tú comparas los hospitales del norte de Estados Unidos con los hospitales del sur, la población del sur es una población económicamente más desfavorecida que la población del norte y algunos de ellos viven en zonas rurales. Entonces, lo que ya ha habido y hay registro de esto, por ejemplo, es personas que tienen esas características de vivir en zonas rurales y que tienen propensión a desarrollar alguna enfermedad. Y esa persona llega a un hospital del norte que fue cuyos sistemas de inteligencia artificial fueron alimentados con esas poblaciones del sur. Y esa persona puede que no tenga esa propensión, vivió ahí, pero no necesariamente tiene esa propensión, y en Estados Unidos le niegan, por ejemplo, la atención médica o un trasplante, porque tiene propensión solo por haber venido del sur, ni siquiera cuando tienen todos los datos alimentados de lo que ellos piensan o no piensan, sino que tienen evidencia que esas enfermedades se presentan en gente del sur, ¿no? Entonces es importante detectar cómo llega la inteligencia artificial a ciertas conclusiones, ¿no? Porque ahí es en donde vamos a ver el sesgo. Si yo nada más tomo el resultado que me da una inteligencia artificial y lo compro y actúo en consecuencia, no me doy cuenta del error. O sea, aquí es importante pausar un poco y decir, a ver, ¿cómo fue que la inteligencia artificial llegó a esta conclusión? Pues porque fue alimentada a partir de estos ciertos datos, ¿no? Es como cuando vamos a preguntarle algo a ChatGPT, pues tenemos que tener claridad de los prompts que les vamos a dar, de las instrucciones que le vamos a dar, etcétera. Y si quieres ver por qué te salió algo que no estabas esperando, pues vete a la instrucción y vete al prompt que le metiste para que te diera eso. Entonces acá me parece muy importante, por ejemplo, también se han dado muchos falsos positivos en la detección de cáncer de mama.
porque se da también en ciertas o hay más propensión en ciertas poblaciones y las máquinas no son alimentadas con esas poblaciones porque son minoría, ¿no? Son alimentadas con la mayor cantidad de datos que no pertenecen a esas poblaciones propensas a presentar cáncer de mama. Entonces tenemos ahí que analizar siempre los contextos, ¿no? Claro, sí, totalmente. ¿Qué riesgos éticos tú crees que tiene justo, o sea, tal vez puede ser alguna inteligencia artificial aplicada a lo médico, pero también a lo mejor uno de uso diario, como puede ser ChatGPT, como para esta parte de escribir a lo mejor, sí, no sé, una carta de despido o diagnóstico médico o tareas escolares, incluso para discursos políticos? ¿Qué riesgo ético ves ahí? Mira, algo que decimos el doctor José Sols y yo es que corremos el riesgo de estar presenciando el ocaso de la mente humana, ¿no? Es decir, ya estamos confiándole tantas cosas a la inteligencia artificial que ya no somos capaces de argumentar con oraciones, con frases, ¿no? De armar una oración, de tener una idea y buscar la manera de expresarla. Y eso, a su vez, también nos está aislando. O sea, es un problema también de deterioro de la mente humana, pero también es un problema de aislamiento, porque yo a veces para construir un discurso, pues voy y le pregunto a uno, y voy y le pregunto al otro, y tengo respuesta, tengo inputs, ¿no? En lenguaje técnico, tengo inputs con los cuales yo puedo construir una introducción, un desarrollo, unas conclusiones. Pero si yo le meto las instrucciones a ChatGPT, nada más le digo para quién va dirigido el discurso, más o menos qué lenguaje tiene que utilizar, las partes que quiero, y me lo da en 30 segundos o menos, yo ya no tengo esa relación con los demás. Ya no necesito ir a buscar al otro a ver qué le parece o a ver cuál es su opinión. Entonces, tenemos varios riesgos. También el aislamiento está presente, ¿no? El aislamiento de las personas, de nuestra sociabilidad. Y bueno, también, obviamente, al perder la relación con el otro, lo que estamos perdiendo es la objetividad. Entonces, soy yo y ChatGPT, pero ya no entran los demás. Entonces, en realidad, los discursos o los escritos, los artículos o lo que sea que se está escribiendo con ChatGPT se queda desconectado de la realidad. O sea, tenemos un desfase entre lo que es la realidad y lo que ChatGPT dice que es la realidad. Y eso es muy peligroso humanamente porque nos estamos desconectando y estamos pensando que la realidad virtual que nos ofrece la inteligencia artificial es lo objetivo y no lo externo, ¿no? Eso filosóficamente tiene unas implicaciones gravísimas, ¿no? ChatGPT no tiene la verdad de la realidad, ¿no? Pero nos hace pensar que sí. Entonces, ya para qué contrasto ideas, ya para qué salgo y voy y si efectivamente es lo que me dijo ChatGPT o la realidad es otra cosa, ¿no? Creo que tiene también a nivel personal y social unas implicaciones importantes, tanto uso de ChatGPT. Otra vez, no es prohibirlo, no es ahuyentarnos de él, no es no tener tu cuenta. No me estoy refiriendo a eso. Yo creo que hay que tenerla, yo creo que hay que usarla, yo creo que a veces en cuestiones muy prácticas puede ser muy útil en la mejora de la redacción de un texto, en la articulación de partes de un texto, ¿no? Puede ser muy útil, pero jamás deberá de sustituir el propio pensamiento humano. De acuerdo. ¿Qué en concreto crees que deberíamos de preguntarnos como sociedad antes de normalizar completamente la presencia de una inteligencia artificial en todas las áreas de nuestra vida? Mira, yo creo que pues los seres humanos tenemos mucho más que la capacidad de aprender, ¿no? Y de hacer procesos mecánicos. Yo creo que como sociedad debiéramos regresar a la pregunta fundamental de ¿qué somos?, ¿no? Somos personas, no somos máquinas, somos personas. Y la persona necesariamente es un ser afectivo, es un ser relacional, es un ser trascendente, es un ser creativo también, ¿no? Entonces, las sociedades están conformadas por personas, no hay sociedades robóticas. Bueno, hasta el día de hoy que estamos platicando, no hay sociedades robóticas, no sé si después las haya. Y esas cosas que no pueden ser datificables, que no pueden ser algoritmizables, eso es lo que nos constituye y es lo único que nos podría salvar verdaderamente de una enajenación tecnológica con inteligencia artificial. Regresar a la pregunta, ¿qué somos? A veces se nos ha olvidado, ¿no? El qué somos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Crees que es urgente el papel de la bioética frente a este avance acelerado o ya estamos llegando medio tarde? A un punto de ya no retorno. No, yo creo que justamente la bioética
tiene la labor ahorita más que nunca de cuestionar, no de frenar, yo creo que sí quiero ser muy clara con eso, sino de cuestionar, porque si nos vamos a las definiciones más primitivas de bioética, como este cuidado, esta atención a la vida, a la protección de la salud, a qué sí y qué no, qué se puede hacer, qué no se puede hacer a nivel ético, a nivel pues de los principios que propiamente que nos da la bioética. A mí me parece que tenemos ahorita que rescatarlos y volverlos a meter en el centro de las discusiones. La inteligencia artificial, repito, nos está llevando casi mecánicamente sin tener una reflexión de cómo la estamos utilizando. Y por eso ayuda la bioética, ¿no? La bioética no solo analiza el qué está pasando y qué se está desarrollando, sino el para qué se está desarrollando. Y ese para qué a veces, cuando tenemos desarrollos vertiginosos que corren a pasos muy acelerados, creo que hay que a veces hacer una pequeña pausa o bajar un poco el ritmo y regresar al para qué lo estamos haciendo, ¿no? A qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. De acuerdo, Mariely. Oye, y para terminar, me gustaría hacerte una pregunta. Me gustaría que le dijeras o preguntarte qué le dirías a un programador que quiera hacer la próxima gran aplicación o programa de inteligencia artificial. ¿Qué pregunta ética crees que no debería dejar de hacerse? Yo creo que esa que acabo de mencionar, ¿para qué? ¿Para qué lo estás haciendo? Mira, no hay, esto es algo que han dicho ya varios, no es idea mía, no hay conocimiento, ni desarrollo científico, ni tecnológico, ni investigación alguna que sea neutral. Todas van a obedecer a ciertos intereses. Entonces, ese programador, ¿para qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Para qué la va a programar? ¿No? Y no es un para qué inmediato, ¿no? La voy a programar para que llegue a la casa, me limpie la mesa y me ponga una hamburguesa para cenar, ¿no? Esas son cuestiones inmediatas. ¿Para qué quieres que un robot haga lo que tú puedes hacer? ¿Para qué quieres que un robot te prepare? Pero entonces, cuando vas a los para qué y te vas retrocediendo en la pregunta hasta las causas más últimas, vas descubriendo que la respuesta muchas veces es muy simple, ¿no? Y se puede remediar de otras maneras. A veces no nos estamos cuestionando, ¿para qué quieres que te prepare una hamburguesa? Porque llego muy cansado. ¿Pero por qué llegas muy cansado? Pues porque tenemos unas vidas muy aceleradas, ¿no? Entonces, a lo mejor si bajamos el ritmo de otro, a lo mejor puedo llegar a prepararme yo mi hamburguesa y no necesariamente un robot, ¿no? Entonces, el para qué me parece fundamental, el marcar los intereses que hay, si están respondiendo o no a una necesidad social, o si es que simplemente me quiero hacer rico desarrollando una aplicación nueva de inteligencia artificial. A ver, que también se vale, pero entonces ese dinero luego ¿para qué lo vas a utilizar, no? Y así, yo creo que si nos preguntáramos más seguido los para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, tendríamos un sentido un poquito más profundo del bien social, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Pues Mariely, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Como siempre es súper padre y muy enriquecedor hablar contigo. Gracias, Oscar. Me gustaría que ya dijeras dónde puede encontrar tu libro la gente, pero sabemos que todavía está en proceso de que salga aquí en México. Pero mira, si hay alguien de los que nos están haciendo el favor de seguirnos, en la librería San Pablo virtual, ahí lo pueden conseguir y bueno, pagar el envío correspondiente, ¿no? Y si no, pues pronto estaremos ya también comunicándoles, si nos permiten, Oscar, con sus redes sociales, cuando llegue a México en una editorial mexicana y podamos ya darle una mayor difusión. De acuerdo. Igual, digo, eventualmente pondremos el link ahí en el episodio, se lo podemos editar siempre, entonces ahí vamos a poner el link para que la gente lo pueda poner. Muchas gracias, Oscar. Pues muchas gracias a ti, un placer volverte a ver. Gracias, Mariely. Después de esta conversación con la doctora Mariely, es difícil mirar a la inteligencia artificial de la misma manera. Detrás de cada algoritmo y de cada robot no solo hay avances tecnológicos, también hay decisiones éticas que implican en la dignidad, en la justicia y en la forma en la que entendemos lo que es humano. Quiero agradecer profundamente a Mariely por abrirnos este panorama, recordándonos que la bioética pues no es un lujo académico, sino una brújula en medio de este acelerado desarrollo tecnológico. Como siempre, la conversación sigue en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como Humanidad 2.0, donde pueden compartir todas sus preguntas, opiniones y reflexiones sobre este tema. Gracias por escuchar. Si este episodio te dejó pensando en el futuro que ya estamos construyendo, compártelo con alguien más y sigamos ampliando este diálogo.
Yo soy Oscar Quirós y te invito a seguir explorando, cuestionando y evolucionando en este viaje hacia la humanidad 2.0. Hasta la próxima.